Así como están las escuelas que establecen ahí sí que es más preeminente en el derecho internacional interno o el derecho internacional o el derecho nacional interno, o en algún momento determinado cuáles son las fases históricas del derecho internacional público. También existen escuelas que establecen cuáles son los sujetos del derecho internacional público. Existe una escuela clásica, una escuela positivista y una escuela ecléctica o contemporánea. La clásica, diríamos así, es la escuela que ha estado preeminente sobre todas las demás escuelas. Existe una positivista que ya establece otros puntos de vista, y esta escuela contemporánea o ecléctica, que es la más nueva, la más novedosa, toma parte de la escuela clásica y toma parte de la escuela positivista. Entonces, por favor, vayamos viendo cada una de estas escuelas. La escuela clásica es la más antigua, sostiene que solamente los estados son sujetos del derecho internacional público. A esta escuela se le reprocha el ignorar la existencia actual de los organismos internacionales. Entonces, la escuela clásica es la más antigua, ya lo indicamos, y tiene como sujeto del derecho internacional público solamente a los estados. Obviamente, actualmente no es solo sujeto de derecho internacional público los estados, pero está establecida como una escuela de los sujetos del derecho internacional público. Entonces es conveniente conocerla. La escuela positivista sostiene que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo. ¿Por qué? Porque el Estado es una ficción del derecho. Porque el Estado actúa por medio de agrupaciones sociales que a su vez están formadas por individuos. Y el receptor final del derecho en todas sus manifestaciones es el individuo. A esta escuela se le critica el que esté desenfocada con la práctica jurídica. O sea, cada una de las escuelas, tanto la clásica como la positivista, tiene sus pros y sus contras. O sea, hay críticas en contra de cada una. Y la escuela contemporánea o ecléctica, combinando las dos tendencias anteriores y ajustándose a la realidad y a la práctica jurídica internacional contemporánea, sostiene que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, pero también lo son los organismos internacionales o intergubernamentales y, en casos bien determinados, los individuos. O sea, la escuela contemporánea toma las dos escuelas anteriores, la clásica y la positivista, y las unifica. Y le agrega inclusive los organismos internacionales. Porque la escuela clásica establece, como ya lo escuchamos, que solamente sujeto de Estado, del derecho internacional público, el Estado. La escuela positivista, solamente el sujeto de derecho internacional público es el individuo. Y la escuela contemporánea ya unifica los tres. ¿Cómo que los tres? Sí. ¿Por qué? Porque unifica al Estado, al individuo y a los organismos internacionales. Lo que actualmente para el derecho internacional público son los sujetos del derecho internacional. No solamente es el Estado, aunque es, como ya lo establece la escuela contemporánea, el elemento principal, el sujeto principal del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque el Estado es quien realiza los tratados, y los tratados es la fuente principal del derecho internacional público. Además de ello, existen los organismos internacionales. Ya lo mirábamos la semana pasada en la presentación, algunos de los organismos del Estado. Y vamos a seguir viendo otros organismos más. Pero es parte de los sujetos del derecho internacional público. Y cómo no indicar que el individuo, en último caso, como diríamos, en última ratio, es la persona en quien recae el derecho. Porque aunque
los estados son los que firman, o sea, el estado de Guatemala, los Estados Unidos mexicanos, los Estados Unidos de Norteamérica, Francia, España, Inglaterra, son los estados quienes se comprometen. En último caso, quien firma, quien autoriza es el jefe de estado, el presidente de la república, o quien haga sus veces. Entonces es el individuo al final de todo, que puede establecer o quien puede decidir quién hace los tratados, quién ejecuta los tratados, por quién se están realizando los tratados, ya sea estos de libre comercio, ya sea estos tratados de extradición, inclusive hay tratados como por ejemplo de ayuda internacional, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, con estados, o sea, un organismo internacional con estados. No es el único organismo internacional, hay más. Entonces, son, diríamos así, los sujetos que establece actualmente el derecho internacional público y las escuelas, en este caso contemporánea o ecléctica. Clasificación de los sujetos. Muy bien. Hay varias clasificaciones de los sujetos. Ya hemos indicado cuál es la clasificación que nos corresponde a nosotros, los estados, los organismos u organizaciones internacionales y el individuo. Esos son los sujetos del derecho internacional público. Pero la doctrina maneja otra clasificación. Por ejemplo, podemos clasificar los sujetos de derecho internacional público en tanto que estados de la siguiente forma. Sujetos de derecho. Aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional. Sujetos de deberes y u obligaciones. Aquellos que directamente responden por las infracciones del derecho internacional. Sujetos ordinarios, aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales y cuyo origen se remonta bastante lejos, por ejemplo, Italia, España, Gran Bretaña, Francia, y sujetos admitidos, aquellos que la comunidad internacional ha admitido, tales como posteriormente, por el ejemplo, Cuba, Panamá y todas las colonias que recientemente obtuvieron su independencia. Sujetos activos. O sea, si ustedes se dan cuenta, solamente mencionando los estados. Sujetos activos, aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones, es decir, en la creación del derecho internacional. Sujetos pasivos, aquellos que no crean la fuente de derecho y obligaciones de manera explícita. Sujetos permanentes, aquellos cuya vida es constante. Sujetos transitorios, aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal. Tiene vida mientras dura una situación o bien se les da una existencia temporal. Por ejemplo, los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. Sujetos de capacidad plena, aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional. Sujetos generales, aquellos que son reconocidos por todos los estados. Sujetos particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados. Sujetos aparentes, aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía, más que todo debido a sus fines, por ejemplo, el Vaticano. Sujetos reales, aquellos que son aceptados sin discusión. La clasificación anterior responde a diferentes consideraciones. En sí podemos decirlo así, el mismo sujeto visto desde diferentes ángulos. Estamos hablando de los estados. Hay esta clasificación doctrinaria de los estados. Estamos como sujetos de derecho, sujetos ordinarios, sujetos activos, sujetos permanentes, sujetos con capacidad plena, sujetos generales y sujetos aparentes. Esto es el Estado.
Y, diríamos así, entonces, como parte, diríamos así, de la clasificación de los sujetos, podemos concluir que el sujeto perfecto será aquel que sea al mismo tiempo sujeto de derechos y obligaciones, originario o admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real. A esta definición corresponde solamente el Estado en su pleno sentido. O sea, con soberanía, con igualdad de derechos, capaz y específicamente capaz de tener derechos y adquirir obligaciones. Eso es el Estado. Eso es el Estado. ¿Qué son los organismos u organizaciones internacionales? De acuerdo a la clasificación que hemos estado escuchando, doctrinaria, se concluye que además de los estados existen otras entidades llamadas organismos u organizaciones internacionales que son sujetos de derecho internacional público. Los organismos u organizaciones internacionales intergubernamentales tienen derechos y obligaciones internacionales. Por consiguiente, personalidad internacional, tienen capacidad para contratar, adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles, así como de entablar procesos legales. Tienen capacidad para para unirse a otro organismo u organización para formar con estos una entidad jurídica distinta. A sus ejecutivos se les otorgan inmunidades y privilegios de la misma naturaleza que los otorgados a los representantes de los estados. Algunos organismos u organizaciones como la ONU emiten resoluciones y recomendaciones cuya observancia deviene casi obligatoria a juzgar por la práctica y experiencia internacional. ¿Quiénes son los organismos u organizaciones internacionales? Bueno, ya definimos qué son los estados. Sujetos de derechos y obligaciones reales, plenamente establecidos, con soberanía, territorio e igualdad de derechos. Eso es algo muy importante. Pero las organizaciones, los organismos u organizaciones internacionales han nacido, y esto, por eso mismo la historia es importante conocerla, porque han nacido con relación a los distintos, ahí sí que las distintas necesidades de los estados. Tener una organización de Naciones Unidas u Organización de las Naciones o Liga de Naciones, como se denominó antes del 1947, debido a que se hace importante tener un órgano, escúchese bien, supranacional para definir las diferentes, primeramente los diferentes derechos y obligaciones que tienen los estados. Ahí, a través o por la Organización de las Naciones Unidas se desglosan varias instituciones. Actualmente, después de 50 años, más de 50 años, 70 años, casi 75. Después de 75 años, pues se han conformado otras, diríamos así, otros órganos de la Organización de las Naciones Unidas. Y además de ello, hay otros organismos u organizaciones que se han creado para otros motivos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, su objetivo específico, primeramente, además de la Declaración de los Derechos Humanos y de mantener los derechos humanos a nivel terrestre, de toda la Tierra mundial, diríamos, de todo el mundo, también lo es de que a través de los tratados se mantenga la soberanía de las naciones y se mantenga también la paz mundial. O sea, lo que mucha gente dice es que pretendemos la paz mundial, de eso trata la Organización de las Naciones Unidas. Pero además de eso, de mantener la paz mundial, también va hacia el individuo. ¿Cómo? A través de los diferentes, ahí sí que del cuidado, diríamos así, de los diferentes derechos humanos.
de primera, segunda y tercera generación. Hasta ahí vamos en este momento. Entonces, por favor, estudiémoslos, verifiquémoslos. Hay otras organizaciones, ya las vamos a mencionar en su momento, para que vayamos conociendo otro tipo de organizaciones. Y el individuo, la persona, el ser humano, creo que no necesita definición. El individuo es el sujeto de derechos y obligaciones. Capaz, eso es algo muy importante, capaz de adquirir derechos y obligaciones. Algunos autores sostienen que los individuos son sujetos de derecho internacional, pero no de manera inmediata o bien solo excepcionalmente. Otros, mientras admiten que los individuos son sujetos de derecho internacional, califican su tesis agregando que tal condición no es posible sin la intervención del Estado, al cual pertenece el individuo. Hay algunos que se refieren a los individuos como sujetos secundarios del derecho internacional. Entonces, de cualquier forma, de cualquier situación, jóvenes y señoritas, es sujeto el individuo en el derecho internacional público. Y es quien adquiere el derecho, adquiere la obligación y ejecuta el tratado, el convenio, diríamos así, la convención, etcétera. En último caso, porque aunque el Estado haya firmado, firma en representación de su sociedad. ¿Y quiénes forman la sociedad? Por ejemplo, la guatemalteca. La conforman todos los individuos nacidos en Guatemala o que por razón de residencia estén en Guatemala. Entonces, somos los individuos al final del caso. Bien. Elementos del Estado. Hay elementos esenciales del Estado. Ya hemos conocido estos elementos esenciales, pero también tenemos elementos secundarios. Entonces, vamos a ir conociendo cada uno de ellos para que entremos en el contexto del derecho internacional público. La semana pasada ya vimos sus generalidades, ahora vamos a establecer, diríamos así, uno de sus dos elementos principales. Primero, el Estado y los sujetos del derecho internacional público, y la próxima semana trataremos o estudiaremos lo que es el tratado o convenio internacional. ¿Para qué? Para conocer los dos elementos principales de los que se conforma y de los que se deriva todo el derecho internacional público. Sus elementos esenciales. De conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la Convención sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados, firmada en Montevideo el 6 de diciembre de 1933, en la séptima Conferencia Interamericana, en su artículo primero, el Estado, como sujeto, persona de derecho internacional, debe poseer las siguientes calificaciones. Por favor, los elementos del Estado. A. Una población permanente. B. Un territorio definido. C. Un gobierno. Y D. La capacidad para establecer relaciones con otros estados. Según el Tribunal Arbitral Mixto Germano-Polaco, un estado existe tan solo a condición de poseer un territorio, una población que habite dicho territorio y un poder político que se ejerza dentro de sobre la población y el territorio. Una nación organizada política y jurídicamente debe poseer concurrentemente 4 elementos, lo que ya indicamos. O sea, la población, ¿cómo se indica? La población
La nación, organizada política y jurídicamente, debe poseer concurrentemente 4 elementos. Primero, la población. Entendemos por nación, o sea, la población y la nación es lo mismo, por nación, una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes, con carácter permanente. Según Rousseau, ya habíamos comentado de Rousseau anteriormente, una nación es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por su permanencia y continuidad. Ten en cuenta, jóvenes y señoritas, que aunque los elementos del Estado son ya muy comunes para nosotros, no está de más el definir qué es la población, el territorio, el gobierno y la capacidad de establecer las relaciones con otros estados. ¿Por qué? Porque se hace necesario conocerlo. En realidad, muchos de nosotros sabemos cuáles son los elementos, pero no hemos adentrado en este conocimiento. La población es un grupo de individuos que tienen una razón de ser establecida política y jurídicamente en un territorio establecido o preestablecido. Es increíble, pero aunque creamos nosotros, hay algunas sociedades que no tienen un territorio definido o preestablecido. Y aunque están allí reunidas, todavía no se tiene establecido un territorio específico. Por lo tanto, no se le puede denominar Estado al grupo de individuos que establece o que se indica claramente, o que se indica, diríamos así, plenamente como un Estado. No, es un grupo de individuos. Como por ejemplo, hay varios territorios. No sé si ustedes han escuchado, en Israel o con Israel hay un grupo de individuos establecidos, pero actualmente no están reconocidos, los palestinos. No existe el Estado palestino, existe el territorio de Palestina, pero no existe, diríamos así, el Estado palestino. ¿Por qué razón? Porque el territorio ocupado de Palestina le pertenece a Israel. Y han estado en disputa, inclusive recuerdo yo que la última disputa que tuvieron como entre el Estado de Israel y el territorio ocupado de Palestina, que son dos cosas distintas si ustedes se dan cuenta, el último problema fue que Palestina reconoció como su capital a Jerusalén, la capital de Israel. Entonces están en pelea muy fuerte entre este territorio ocupado de Palestina y lo que es específicamente el Estado de Israel. Pero como ejemplo, podríamos indicarlo claramente, y no solamente es el único territorio ocupado, hay otros que no están debidamente reconocidos. Este territorio ocupado de Palestina es muy conocido porque lamentablemente es un grupo bastante, podríamos decir, beligerante, combativo, que está cometiendo, como se le denominaría, actos terroristas muy continuamente y que tiene apoyo de los grupos islámicos. Entonces es en realidad un problema bastante fuerte. Muy bien, jóvenes y señoritas. Territorio. ¿Qué es el territorio? Pues entendemos por territorio la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado, por ejemplo, Pakistán antes de la separación. No se requiere absoluta certeza sobre sus fronteras,
pues puede existir disputas fronterizas con sus vecinos, lo que ya platicábamos. Pero sí se requiere que por lo menos un 80% de su territorio esté definido. Muy bien. Pongamos el ejemplo de Guatemala. ¿Cuál es el territorio de Guatemala? Espero que lo conozcamos, jóvenes y señoritas. Mínimo, la extensión territorial. 108 kilómetros cuadrados. Pequeño territorio, en realidad. Pero el territorio establecido de Guatemala no solamente es el territorio de los 108,000 kilómetros cuadrados. Además de ello, está el territorio aéreo, está el territorio marítimo, que por cierto tenemos disputa con Belice sobre ese territorio marítimo. Como ya está reconocido Belice, entonces hay disputa y esa disputa se va a resolver en la Corte Internacional de Justicia. Ya está establecido, inclusive ya hubo referéndum, por lo menos de parte de Guatemala, indicando que sí, que se indicara que resolviera la Corte Internacional de Justicia. Y lo que decía va a ser aceptado por el gobierno de Guatemala. Entonces, territorio, tierra, la porción de tierra de 108,000 kilómetros, aéreo, hasta la estratosfera. Eso es lo que se tiene establecido de conformidad con la ley. Marítimo, 12 millas náuticas a mar abierto. Y subsuelo. O sea, todos los yacimientos establecidos en el territorio de Guatemala. El gobierno. Debe existir órganos a través de los cuales se ejerce el poder soberano sobre la nación y el territorio, generalmente poder ejecutivo, legislativo y judicial. No siempre se aplica en forma rígida. Por ejemplo, el caso de las guerras civiles, excepto cuando una parte de la población desea separarse para formar un nuevo estado. Muy bien. El gobierno son todos los órganos establecidos para ejercer soberanía sobre el pueblo. Organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Esos son los tres órganos del Estado por los cuales se organiza el Estado de Guatemala. Son órganos independientes, son órganos que cada uno tiene una función específica. Ustedes la conocen muy bien, no lo voy a repetir. Capacidad para establecer o de establecer relaciones con otros estados. Esto no significa que efectivamente establezca relaciones con todos los estados, ni siquiera con la mayoría. Se habla de capacidad, no de ejercicio efectivo. En algunos casos, el ejercicio se deja a terceros. Esta definición fue invocada al solicitar la admisión de Israel a las Naciones Unidas. Y en esa ocasión, el proponente hizo notar que el último requisito no era de la esencia del Estado, al punto de que en ese momento había Estados miembros que no tenían el control de sus relaciones exteriores. Por ejemplo, Ucrania, cuando pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en este caso, los elementos esenciales del Estado, ustedes lo conocen muy bien: población, territorio y gobierno. Esos son los elementos esenciales. Pero las relaciones internacionales, el derecho internacional público, establece un cuarto elemento esencial: la capacidad de establecer relaciones con otros estados. Por favor, como lo establece nuestro texto de consulta, no es la capacidad, no es el tener relaciones efectivas con todos los estados. Quiero corregir. La semana pasada dije un número no exacto de los estados reconocidos, porque por lo menos los libros de texto establecen 197 estados. Yo recuerdo que ya hay más, pero hasta este momento los libros de texto reconocen 197 estados reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, no es la capacidad de tener relaciones con los 197 estados, no. Es la capacidad de tener relaciones o de establecer relaciones. ¿Cómo? A través
de una constitución, de un gobierno que debe ejercer la soberanía a través del presidente de la República, jefe de Estado o quien haga sus veces, y que éste delegue sus funciones a un órgano de relaciones exteriores. En este caso, en nuestro caso como Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores. Elementos secundarios. ¿Cuáles son estos elementos secundarios? Además de los mencionados como esenciales, existen algunos otros elementos secundarios. Por ejemplo, escúchese bien porque no los puse todos, la moneda propia, la bandera, himnos, sellos, flores nacionales, escudo nacional, etc. Hay elementos dependientes, hay elementos secundarios. Disculpen, ya estaba en el otro tema, disculpen. Los elementos secundarios. ¿Cuáles son estos elementos secundarios de todos los estados? Es la moneda propia, la bandera, el himno. Hay algunos estados que no tienen himno nacional. Esto sí está confirmado. La mayoría también tiene moneda, pero hay algunos estados que no tienen moneda propia. Como por ejemplo, inclusive actualmente El Salvador no tiene moneda propia. O sea, ahí sí que nuestro vecino no tiene moneda propia, ya no existe. ¿Cuál era la moneda de El Salvador? Si no estoy mal, era el colón. No recuerdo, porque el colón creo yo que es también de Panamá. No recuerdo en este momento cuál era la moneda salvadoreña. Creo que sí era el colón, no estoy seguro. Pero no tienen moneda propia. Sellos, normalmente todos los estados tienen. Flores nacionales, no todos los estados tienen flores nacionales. Escudo nacional, ahí sí que el 99.99% tiene escudo nacional. Lamentablemente, ¿de dónde deviene el escudo nacional? De las guerras. Por lo tanto, casi todos los estados tienen, diríamos así, escudos nacionales, o sea, sus banderas. Muy bien, jóvenes señoritas, estados, clasificación de los estados. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos buen tiempo. El día de hoy la clase creo yo que no va a ser tan larga y extensa como las anteriores, ¿no? Ya estamos, solamente les voy a hacer referencia a algunas situaciones y no vamos a concluir tan tarde. Así se van a almorzar también temprano y no es tan tediosa. La clase de hora y media no podemos llegar hasta la hora y media. Por eso es que espero unos minutos de las 12:30 que tenemos normado, porque espero que se conecten todos. Son 5 minutos los que hago de espera. Y voy a tratar de terminar antes las clases para que no sea tan monótono. Estoy tratando de minimizar, diríamos así, las explicaciones, pero tenemos que conocer todo el pensum para que podamos tener un conocimiento mínimo de lo que es el derecho internacional público. Si ustedes se dan cuenta, ya hemos verificado las escuelas de los sujetos del derecho internacional público, diríamos así, elementos del Estado, y ahora la clasificación de los estados. Esto es importante del derecho internacional público. No es así de los demás estados. La próxima semana, cuando ya verifiquemos los tratados, voy a darles una pequeña explicación del Pacta Sunt Servanda, que es un principio del derecho internacional público, y nuevamente el Jus Cogens,
que creo yo que no se tiene bien establecido. Son instituciones específicas del derecho internacional público. Muy bien, continuemos. Clasificación de los estados. La clasificación de los estados se hace generalmente partiendo de la noción de soberanía, entendiendo por esta la facultad o función de regir o gobernar con exclusión. O sea, jóvenes y señoritas, la soberanía, diríamos así, es uno de los elementos más importantes del Estado, si no es que el más importante. ¿Por qué razón? Porque no existe Estado sin soberanía. No hay un Estado que pueda indicar, que pueda ser sujeto de derechos y obligaciones, si no es 100% independiente. No 99% independiente, 100% independiente. Porque tiene que ser sujeto de derechos y de adquirir obligaciones. Tiene que tener un gobierno, unos individuos, un territorio, ya lo hemos explicado. Todos sus elementos, esenciales y secundarios. Y, como lo establece, diríamos así, la doctrina, se hace generalmente partiendo de la noción de soberanía, entendiendo por esta la facultad o función de regir o gobernar con exclusión. O sea, con simplemente, jóvenes y señoritas, con pleno derecho. Y únicamente, por ejemplo, en este caso, los organismos del Estado de Guatemala, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pueden gobernar la República de Guatemala. Guatemala y sus órganos internos no pueden ir a gobernar a Honduras, a México, a Costa Rica, a Colombia. No, no es factible. Cada uno tiene su soberanía y a través de la soberanía la ejerce gobernando a su sociedad, a su población, a los individuos que pertenecen y que tienen establecido, radicado su residencia en el territorio guatemalteco. ¿Cuáles son los estados independientes? En primer lugar, tenemos aquellos cuya organización está representada por una autoridad política central que ejerce la soberanía interior y exterior. Estos se llaman tradicionalmente estados simples o unitarios. En segundo lugar, tenemos aquellos estados compuestos, cuya soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Algunos ejercen la soberanía interior o algunos de sus aspectos, y otros ejercen la soberanía exterior o algunos de sus aspectos. Esto, diríamos así, la mayoría son estados independientes. Estados simples o unitarios, la mayoría. Pero hay algunos estados, los confederados, diríamos así, las confederaciones de estados, pues que forman varios estados, un solo país. Por lo menos, ahorita ya tenemos 1, 2, 3, 4. 4 estados conformados de esa manera. Los Estados Unidos de Norteamérica diríamos así, lo que más conocemos nosotros, como guatemaltecos. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente de Guatemala viviendo en Estados Unidos y sabemos que se compone de 52 estados, creo yo, si no estoy mal, incluyendo Puerto Rico, y cada uno de esos estados pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica. También están los Estados Unidos mexicanos. Nosotros lo conocemos como México. Su nombre, diríamos así correcto, es Estados Unidos mexicanos. De la misma manera, compuesta por varios estados que conforman los Estados Unidos mexicanos, que tienen la característica de estas confederaciones de países, es que tienen sus autoridades particulares. O sea, cada uno de los estados tiene organismo legislativo, ejecutivo y judicial, pero
existe un órgano central o un gobierno central que ejerce, y ahí sí, ejerce normalmente lo que es la política exterior, que en este caso es el presidente Donald Trump en Norteamérica, pero también existe una Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, cada estado tiene su corte, pero existe una apelación que puede conocer la Suprema Corte de Estados Unidos. Igual, cada estado tiene su Congreso, pero existe un Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, una Cámara de Representantes y una Cámara de, ¿cómo se llaman estos señores? La Cámara de Representantes serían los diputados, que son electos continuamente, no sé si cada 4 o 6 años, pero hay una Cámara compuesta por, si no estoy mal, por una persona que pertenece a cada uno de los estados, o sea, son 52 miembros. No recuerdo exactamente cómo se denomina esa Cámara, pero es bicameral, diríamos así, el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, y ellos sí son electos de por vida. Entonces, existen el organismo legislativo, pero también existe un organismo o un Congreso general, diríamos así, que puede avalar o anular las leyes de los Estados miembros. Además de ello, también existen los gobernadores de cada uno de los estados, que los elige su población, pero que tienen un gobierno central, dirigido en este caso por Donald Trump. No es él quien elige a los gobernadores, es cada uno de los pueblos. Entonces, es interesante ese tipo de confederaciones. Está, como les indico, como ejemplo, de los Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos. Inclusive podríamos poner como ejemplo la Comunidad Económica Europea, que también tiene sus propias normas específicas, pero cada país tiene sus congresos, su organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y existen órganos supranacionales que les apoyan actualmente. También está Rusia, que aunque se desintegró la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todavía quedaron varios estados unificados con Rusia. Estoy hablando de que más o menos Rusia se compone de, no sé si 5 o 7 estados aproximadamente. Entonces, es otra confederación, por lo menos de lo conocido. Asia, África, por el momento no tiene ninguna unificación de estados, de lo que se conoce actualmente. Esos serían los estados independientes, los simples o los compuestos. Los estados dependientes, como su nombre lo indica, son aquellos estados que están sujetos a otros, con la doctrina de autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esta clase de estados ya no existe en la actualidad, por lo que esta parte de la doctrina solamente conserva su interés histórico, académico. En esta categoría encontramos a los vasallos, o sea, los estados vasallos, los protectorados, los mandatos y los fideicomisos. O sea, estos estados ya no existen. Hay territorios internacionales actualmente que no están, diríamos así, reconocidos. Como por ejemplo, y esto es algo que, por favor, anoten los nombres. Necesito que lo vayan estudiando. No tengo pizarra, no tengo cómo poderles dar a entender estos nombres, pero por favor lo trataré de pronunciar lo más claro posible para que ustedes lo puedan verificar. Territorios internacionales, o sea, démonos cuenta de algo. Estados independientes, simples y compuestos.
Estados dependientes actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no existen. Pero sí hay territorios internacionales. ¿Qué quiere decir con esto, territorios internacionales? ¿Cómo así? No son reconocidos estados. Son territorios que de alguna manera han sido ocupados por individuos que creen tener algún derecho sobre ese territorio. Como por ejemplo Palestina, como ya les indicaba. Pero no solamente es Palestina dentro de los territorios internacionales. Hay varios territorios, como por ejemplo Danzig. Danzig, que se reclama, es una ciudad de Danzig, era reclamada al final de la Primera Guerra Mundial, tanto por Polonia como por Alemania. Danzig, se escribe G-D-A-N-S-K. Danzig. Hay otro territorio de la cuenca de la Sarre. O sea, también ahí sí que es como la fundación de este territorio fue también dispuesta en el Tratado de Versalles. La zona del Tánger. Tánger parece haber sido predestinada para ser una ciudad libre, puesto que ya en el año 42 a.C. era una ciudad libre situada a la entrada del estrecho de Gibraltar. Su posición es más que estratégica y por consiguiente envidiada por pequeñas y grandes potencias. Esta es la zona de Tánger. También está el territorio del Trieste. Trieste tiene una posición estratégica para el comercio marítimo internacional. Al igual que Tánger, siempre fue codiciada por pequeñas y grandes potencias. El proyecto de internacionalización para Jerusalén. Ya hemos hablado de Jerusalén, no tenemos que tratarla mucho. La Antártida es otro territorio internacional. La Antártida en la actualidad también goza de un estatuto de internacionalización, aunque no por las mismas razones que las antes mencionadas. Sí, porque las otras son territorios ocupados en algún momento determinado o que por razón de guerra, razones estratégicas, son territorios internacionales. En este caso, la Antártida es más por razones de estudio. Es lo más cercano al polo. Entonces, es un poquito complicado eso. Muy bien. Vamos ahora a conocer, ya casi terminamos, jóvenes y señoritas, la vida de los estados. Solo nos falta una, si no estoy mal, cabal, los derechos de los estados. La vida de los estados. Ok, vamos conociendo esto. Esto ha sido interesante. Por eso lo quise tocar. Porque normalmente nosotros no verificamos esto. No nos ha llamado la atención como juristas esta situación. Pero cada estado tiene una vida. El nacimiento de los estados, la modificación de los estados, la extinción de los estados y la sucesión de los estados. Entonces, sí es conveniente conocerlo. No lo vamos a profundizar tanto, vamos a ir al grano. El nacimiento de los estados. Algunos estados existen desde tiempo inmemorial. China, por ejemplo, Egipto, Fenicia, que ya no se llama Fenicia, lo que no significa que en algún momento no hayan comenzado a existir. En general, podemos decir que los estados comienzan a existir en el momento en que reúnen lo que se considera como elementos esenciales, ya antes vistos. Puede existir dificultad en determinar el momento exacto en que reúnen dichos elementos, pero el hecho es que ese momento existe y en ese momento se considera el de su nacimiento. Por ejemplo, mis estimados estudiantes, jóvenes y señoritas, Guatemala
Fecha de nacimiento, 15 de septiembre de 1821. Esa es la fecha de nacimiento. La independencia de la República de Guatemala, la oficial. No vamos a entrar en detalles. Y así de cada uno de los estados. Por ejemplo, uno de los estados más antiguos, el de Israel. Muchos de nosotros hemos leído de una u otra forma cómo se constituyó ese estado. Y su historia está promulgada, diríamos así, en lo que se denominan las Sagradas Escrituras. Tiene más de 5.000 años de existencia. Se cree que más o menos esa es la época en que tiene China. Para los chinos, si no estoy mal, son 7.000 años de existencia. Entonces, Egipto son estados antiguos. No vamos a entrar en detalle. Modificación de los estados. Los estados pueden también sufrir modificaciones. Dichas modificaciones a veces afectan su personalidad internacional total, transformando su estatuto jurídico. Por ejemplo, en la Unión Real, o bien perdiendo parcialmente su independencia, como en el caso de la formación de federaciones, protectorados u otros. En otras ocasiones, las modificaciones no afectan su personalidad internacional, pero producen en su interior un cambio sustantivo de estructuras políticas. Por ejemplo, jóvenes y señoritas, la modificación que sufrió el Estado de Guatemala durante el tiempo de su independencia es la pérdida del departamento de Belice. Éramos 23 departamentos, ahora somos 22. Y Belice fue ya debidamente reconocida como un país independiente, por lo tanto, diríamos así, ya se perdió el territorio. Por muchos años Guatemala tuvo reclamo en ese territorio, que fue colonizado por Gran Bretaña. Y en realidad, como se dice, Guatemala nunca tuvo un poder soberano sobre Belice, por su lejanía, por diferentes situaciones. Entonces, hay que estudiar bien la historia para poder definir esa situación. Pero a lo que voy en el ejemplo es que Guatemala ya ha sufrido una modificación de los estados. Extinción de los estados. La extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes. A, por fusión con otro estado. Por ejemplo, el Estado Libre del Congo con Bélgica en 1908. B, por anexión de un estado con otro. Por ejemplo, Corea por Japón en 1910. Generalmente este último caso proviene de guerras. C, por fraccionamiento de un estado en varios estados, tal como fue el caso de Centroamérica en 1838, que dio lugar a las repúblicas centroamericanas actuales. También el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que dio lugar a nuevos estados como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Rusia. Por fraccionamiento de un estado o su anexo posterior por otro estado circundante, por ejemplo, Polonia entre Austria, Prusia y Rusia. Y por conquista, cuando un estado generalmente en forma cruenta adquiere un nuevo territorio que era independiente. O sea, esa es la forma de extinción de los estados. Diferentes formas. O sea, si ustedes se dan cuenta, por fusión, por anexión, por fraccionamiento de un estado en varios, que es el caso de Guatemala y de Centroamérica en realidad, por fraccionamiento de un estado y su anexión posterior a otro, o por conquista. Entonces, tomemos en cuenta esto, por favor. Nacimiento, su fecha de independencia, su modificación a través del estado independiente y su extinción en algún momento determinado. ¿Se han extinguido estados? Como ustedes lo han escuchado, sí, se han extinguido estados.
La URSS es el último de los conocidos, diríamos así, que se extinguió. Sucesión de los estados. La sucesión de estados se produce cuando una persona internacional ocupa el lugar de otra persona internacional a causa de ciertos cambios en las condiciones de esta última. Se puede dar de dos formas: sucesión universal, desaparece el estado y es absorbido por otro, y B, sucesión parcial, y en este caso puede suceder porque se independiza una parte de un estado, por ejemplo, un estado que se separa de la Federación estadounidense, como fue el caso de Texas, como también se esté tratando de hacer en Canadá como parte de Quebec, por parte de Quebec, como fue el caso de los nuevos estados al desintegrarse la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y B, porque una persona internacional adquiere parte del territorio de otros estados, como fue el caso de Estados Unidos con Alaska, comprando a Rusia, Florida, a Rusia, comprando Alaska a Rusia, Florida a España, Luisiana a Francia. Porque un estado soberano, o sea, otro ejemplo, porque un estado soberano pasa a formar parte de una federación o se somete como protectorado. La sucesión de los estados da lugar a problemas interesantes desde el punto de vista jurídico. La nacionalidad. Surge una nueva nacionalidad. Estos son los inconvenientes que pueden surgir en la sucesión de los estados. Surge una nueva nacionalidad, existe un nuevo estado. Existe un nuevo estado y esto sucede muchas veces. Los tratados. ¿Qué sucede con los tratados? Generalmente se distingue entre varias clases de tratados. Los tratados políticos generalmente desaparecen, aunque aquellos referentes a la extradición son sujetos de discusión. Cuando sucede un nuevo estado, nace una nueva nacionalidad, o sea, los Guatemala, somos guatemaltecos, los tratados muchas veces desaparecen porque fueron firmados por un estado anterior, que ya no existe, que se extinguió. La deuda pública de esos estados, pues, debe aplicarse a los principios consuetudinarios de equidad y justicia. Generalmente se va a la fuente de la deuda. Si ésta se incurrió por causas de guerra, desaparece para el estado que se separa, ya que se considera que las deudas públicas por esa causa benefician más al estado madre, o sea, al estado del cual se separó. La legislación tiene resuelto el problema con la emisión de nuevas leyes que van sustituyendo a las antiguas. Y el Poder Judicial, en cuanto a los fallos, estos pasan como cosa juzgada. En cuanto a los juicios, en trámite, cualquiera que sea su estado, es consenso que se aplica la ley del nuevo estado. Entonces, esta es la vida de los estados. Muy interesante, me gustó mucho el tema porque no es muy conocido. El nacimiento, modificación, extinción de los estados y la problemática que sucede en la sucesión de los estados, que en realidad no ha sido una problemática antigua, es una problemática actual. La nacionalidad, los tratados, la deuda pública, la legislación y el poder judicial. Muy bien, para concluir nuestro tema del día de hoy, jóvenes y señoritas, ¿cuáles son los derechos de los estados? Primero, derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción. O sea, la independencia es la soberanía de cada uno de los estados. Y a ejercer jurisdicción es a juzgar los hechos y los actos cometidos en su territorio. El derecho a la conservación y a la defensa, al derecho a la conservación de los estados y de su población y de su territorio. O sea, eso es parte de la propia soberanía. Y la defensa de los mismos, o sea, Guatemala y los guatemaltecos deben de ser defendidos por su ejército nacional y por cada uno de los individuos que pertenecen al estado de Guatemala. Aunque se sepa que no se va a ganar la guerra, sí, aunque se sepa que no se va a ganar la guerra. El derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad tenemos que establecerlo no solamente como a la igualdad individual, sino que a la igualdad entre los estados.
O sea, estos son los derechos de los estados. Derecho a la igualdad. O sea, el mismo trato tiene Guatemala con sus 108.000 kilómetros cuadrados, que el mismo trato tiene que tener Estados Unidos con sus miles de millones de kilómetros cuadrados. El mismo trato tiene el estado de Guatemala con sus 18 millones de habitantes que el de Estados Unidos con sus 250 millones de habitantes. Igualdad de derechos. Derecho al respeto mutuo entre estados. O sea, no se puede faltar el respeto. Se crean inclusive conflictos internacionales y han llegado a la guerra. El hecho de faltar el respeto principalmente a los gobernantes y a los gobernados y al país en sí, al Estado. El derecho a la comunicación, de tener una comunicación fluida en todo el concierto de naciones. Eso quiere decir con todas las naciones preestablecidas y reconocidas por la Organización de los Estados Americanos. Perdón, de los Estados, la Organización de las Naciones Unidas. Y para concluir, el derecho a desarrollar y perseverar y preservar su propia identidad. Esto es algo muy, muy interesante. Esto es algo apasionante, diríamos así. La identidad de las naciones. La identidad de las naciones. Cada nación, cada estado tiene su propia identidad que debe ser desarrollada y preservada. Entonces, y ese es, tal vez, diríamos, sin temor a equivocarnos, un talón de Aquiles para Guatemala. Porque lamentablemente los guatemaltecos no nos identificamos con nuestras costumbres, con nuestra historia, con nuestra nacionalidad. No tenemos esa identificación, cosa que en realidad, y sí se los puedo decir claramente, envidio de los mexicanos. Ahí sí que cada individuo mexicano se siente orgulloso de ser mexicano. Lo que yo no he concebido y he visto en guatemaltecos. No nos sentimos orgullosos porque creemos ser algo que no somos. ¿Y cómo no sentirnos orgullosos de nuestras raíces? Muchos de nosotros pensamos que no somos indígenas porque somos blancos, o tal vez un poco canches. Lamentablemente, para estas personas, podríamos decir, la mixtura que se dio en el tiempo de la colonia fue total. Que unos tengan unas características que otras, eso es otra situación. Pero que se dio. Y por ello mismo nos denominamos mestizos. Esa identidad de ser mayas en algún momento determinado, qué orgulloso debería de ser para cada uno de nosotros que nos denominaran mayas. Imagínense, jóvenes y señoritas, que los mexicanos son orgullosos de que les llamen mayas, y eso que ellos no lo son, porque ellos son aztecas. Ellos son orgullosos con que les digan mayas, y no son mayas. Y nosotros no somos orgullosos siendo mayas y herederos de esa gran historia maya, que lamentablemente no la conoce mucha gente. Jóvenes, señoritas, como parte de su tarea de estudio, por favor, hay que profundizar en la doctrina de la no intervención. Por favor, la doctrina de no intervención, la doctrina Monroe, la doctrina Drago, la doctrina Calvo. Por favor, estas son doctrinas establecidas hace varios tiempo y es necesario que por favor lo podamos estudiar. Muy bien, vamos a concluir nuestra clase el día de hoy. Disculpen, solo 15 minutos antes. De veras quería terminar antes, pero no se pudo. Con las preguntas ya están grabadas y solamente las voy a recordar. Semana número 2, pregunta 1. ¿Es la escuela que sostiene que solamente los estados son sujetos de derecho
del derecho internacional público. Ya saben qué escuela es. 2. Es el sujeto perfecto de derechos y obligaciones originario, activo, permanente y con capacidad plena. Parte de los sujetos del derecho internacional público. 3. Es una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbres y tradiciones comunes. También ya saben quién es. De los elementos, diríamos así, de los estados. 4. Es una de las fases de la vida de los estados. Hay varias fases, pueden establecer cuáles son ellas. 5. Es un derecho de los estados, que establece que cada estado tiene derecho a emitir sus disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural. Jóvenes y señoritas, les agradezco la atención establecida a este su curso de Derecho Internacional Público. Les pido, por favor, la próxima semana podamos estar a este mismo horario, los del plan sábado, y poder así continuar con nuestra preparación en este octavo semestre de su carrera de Derecho. Buena tarde.